9 de la mañana, 23 minutos. Nos metemos en otro o el tema de actualidad por estos días, porque estamos a 10 días del referéndum por estos 135 artículos de la ley de urgente consideración. ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es el escenario político? Todo esto lo vamos a dialogar con Adolfo Garcé, politólogo, amigo de la casa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchos dimes y diretes en las últimas horas. ¿Cómo calificarías el actual escenario político rumbo al 27 de marzo? ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. Ojalá a medida que sigamos transitando por la democracia uruguaya, sigamos como sociedad, como polis, dirían los griegos, aprendiendo a hacer las cosas mejor. De todas maneras, no es una campaña como para horrorizarse. Yo no estoy horrorizado por lo que vivo y lo que escucho, lo que veo en esta campaña, ¿no? Que es lo más, para mi gusto, es lo más importante de todo. Claro que los partidos políticos que están por detrás, en el gobierno, en la oposición, que están en esta pulseada, claro que tienen mucho para ganar y mucho para perder. Pero lo más importante de todo siempre es cómo jugamos el juego de la democracia, ¿no? ¿Cómo son nuestras prácticas y qué podemos seguir aprendiendo de ellas para mejorarlas? Y eso me parece que dentro de, no sé, después del 27 tiene que ser una de las dimensiones de análisis, ¿no? Ahora, se ve, digo, por el estilo de la campaña, por no decir otra cosa que se está utilizando. Peppa Pig, pedido de cambio de camiseta de Uruguay, tiras de asado en publicidades de joyas. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. Bueno. ¿Se ve, viste, una campaña tan fuerte en ese sentido? Porque por momentos sí. se habla de caer en el barro, del enchastrarse, del mentir. Mira, hay ejemplos bastante patéticos, ¿no? En el 71, yo era demasiado chico para acordarme, pero siempre se dice que en el 71 no se hablaba de que si ganaba el Frente Amplio, los chiquilines iban a ir para Rusia y cosas por el estilo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ¿no? Hace 30 años, cuando el referéndum contra 5 artículos de la Ley de Empresas Públicas, que era una ley clave en el gobierno de la calle Herrera, me acuerdo que se habló de piratas, que poco menos que venían a saquear el Uruguay. Entonces, argumentos malos han habido y capaz que van a seguir existiendo. Pero de todas maneras, han habido también cosas buenas en esta campaña. Por ejemplo, yo no me esperaba, y me alegro muchísimo, no me esperaba tantos debates. Yo creo que hay que agradecerle a Manini, a Andrade y a Manini, que hayan, de cierto modo, abierto esa puerta, ¿no? Porque una vez que ellos debatieron, se fueron multiplicando los debates. No todos los que, en lo personal, hubiera querido, ¿no? A mí me hubiera gustado ver debatiendo a los principales redactores de la ley. Pienso en el Poder Ejecutivo, pienso en el piso 11, pienso en el secretario de la Presidencia, pienso en la vicepresidenta Beatriz Argimón, ¿no? O algún ministro del Partido Colorado. Pero han habido muchos debates entre senadores, entre diputados, y yo creo que eso es nuevo y está bien. Está bien que empiece a pasar y que los políticos se acostumbren a debatir. Y el tono general de debates ha sido bueno. Entonces, no toda esta campaña ha sido malo. Lo peor para mí, porque afecta profundamente, creo yo, la credibilidad de la ciudadanía en los partidos, son las acusaciones de mentiras, ¿no? Si yo te acuso a vos de estar mintiendo y vos me acusás a mí, el hombre de la calle, decía Jaime Ross, el hombre y la mujer de la calle, la ciudadanía, lo que terminan concluyendo es, son unos mentirosos. Todos. Y esto no nos hace bien, que se instale ese clima de los políticos mienten, no nos hace bien. Bueno, pero ha estado instalado el tema de las mentiras de los dos lados, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que mentiras, interpretaciones forzadas, diría yo. A veces interpretaciones forzadas sabiendo que se están forzando las interpretaciones, y a veces porque son interpretaciones legítimas, ¿no? Cuando yo escucho a alguna gente de los dos lados hacer referencia a cosas dichas por los del otro lado, del otro bloque, digo, bueno, capaz que lo piensan en serio, ¿no? Por ejemplo, los que hablaron de privatización de la enseñanza, o algunos de los que hablaron, capaz que lo piensan en serio. Yo no creo que sea un buen argumento, que eso es lo que esté pasando, ¿no? Se quiera privatizar la enseñanza. Pero hay mucha gente que legítimamente piensa eso. Y no es que esté mintiendo, dirían los abogados, no es que haya dolo. Desde el lado que se habla de la privatización es en el sistema que se podría llegar a utilizar. No es que mañana tenés que pagar para ir a estudiar. Creo que eso ha quedado por demás claro.
Ahora, sí han surgido muchas cuestiones que creo que sí son desde el punto de vista filosófico que se terminen mirando o del análisis que se puede hacer de uno de los artículos. Claro, Hace algunos días en la radio Carmen Aciaín decía que el desalojo express, que el famoso desalojo express que denuncia el Frente Amplio no es tal porque los tiempos judiciales se pueden extender hasta meses. Bueno, ahí está. Cuando una de las principales acusaciones es esto en 30 días tenés que ir, en 6 días te tenés que ir. Es decir, está bien que como ciudadanía y como sistema político digamos, che, vamos a no mentir. Está bueno, y que todos estemos mirando si mienten o no mienten. Lo que no está bueno es que se instale en la opinión pública la idea de que todos mienten. Lo que pasa que, a ver, a nivel de no es la así, ciudadanía... no es así. Pero a nivel de la ciudadanía, ¿no queda como una duda de quién miente, quién dice la verdad? Por eso. ¿Cómo es en realidad este artículo? Porque no lo estoy entendiendo. Yo les voy a decir lo que hago yo. Me parece que pasa eso, ¿no? Quiero que lo que hacemos en casa, ¿no? Cada vez que hay una controversia sobre algo, y unos dicen una cosa y otros dicen otra, vamos y miramos la ley. A ver, Claro. ¿qué dicen los artículos? Esa práctica no la hace todo el mundo, no Ahí todo el está. mundo la entiende y además Son estamos hablando de 135. muchos, 135 de 500 y eso ha sido también uno de los argumentos de, bueno, ¿por Claro. qué una ley ómnibus de este tamaño? Hay una ley con ómnibus, rápida un plebiscito discusión, ¿no? ómnibus. No, la ley, ¿no? El plebiscito, el referéndum es la contracara de una ley que tiene demasiados temas. Pero bueno. ¿Crees que esto es la clave del nivel de indecisión que hay? Porque todas las encuestas hablan de un resultado abierto, ¿no? Nadie se atreve demasiado a prever que... Sí. Hay un empate técnico y casi 30% de indecisos. Sí. Bueno, yo no estoy haciendo encuestas, ¿no? Pero bueno, da toda la impresión de ser una competencia pareja. En Uruguay siempre es así. Rara vez no son parejas las competencias. Y yo diría, por suerte, ¿no? Por suerte. Es bueno que siempre el gobierno tenga miedo de perder la elección. Un referéndum o una elección después cuando llegue el 2024. Es bueno, porque eso obliga al gobierno a ser más sensible, a escuchar más la competencia política, cuanto más ardorosa, sin ser mentirosa, mejor para todos. Ahora, hay un porcentaje Y entonces, muy perdóname, amplio, volviendo al sí, punto, entonces, claro... de indecisos. Sí. O de dudosos. Son tantos los temas, tantas las maneras diferentes de interpretar lo mismo, que la gente está, o una parte de la gente está confundida. A la larga, por eso decimos, de hace tiempo, los analistas políticos y otra gente, termina funcionando como una suerte de plebiscito a favor o en contra del gobierno. Bueno, eso te quería Más preguntar. allá de ¿Estás las haciendo una intenciones. interpretación así que este es un plebiscito al gobierno de alguna Sí, manera? sí, en el fondo sí, funciona así. Porque, por lo que decían ustedes, hay demasiados temas muy complejos sobre los cuales se escuchan muchos argumentos contradictorios. Entonces, para mucha gente que no tiene la chance de ponerse a estudiar a fondo los asuntos y escuchar todas las campanas, a la larga la decisión se termina encaminando de este modo. ¿Confío o no confío en lo que el gobierno está haciendo? ¿En quién confío? A eso le llamamos siempre atajos cognitivos. Es decir, ¿cómo hacemos para tomar decisiones cuando no podemos manejar toda la información o no sabemos en qué información confiar? Confiamos en otros. Confiamos en líderes de opinión, confiamos en los líderes de los partidos, confiamos o desconfiamos de lo que diga el presidente, que es la principal figura. Ahora, este referéndum, Lore recién hacía una consulta, ¿qué consecuencias puede tener, no? Claro. Si es un plebiscito de gobierno o no. Pero ¿ha acentuado aún más la grieta? Que Uruguay estaba tímida todavía, pero... ¿No? ¿Hay clima de convivencia Acuérdense lo que todavía? fue el 2019, noviembre del 2019 fue muy intenso, ¿no? ¿Más que ahora? Capaz que sí. Es difícil, ¿no? Ahora tenemos que tener el grietómetro, no sé. Yo no estoy horrorizado. Ayer, creo que fue ayer mismo, ¿no? Que la calle salió en algún medio de comunicación hoy de mañana, ¿no? Sí, una conversación Una conversación entre la calle... y Ahí está, ¿no? La calle Pou, el presidente que le manda un WhatsApp a Fernando Pereira, con quien se lleva muy bien, más allá de la diferencia, si Fernando Pereira que lo llama por teléfono y se ponen a conversar y ponen por arriba de todo lo que tiene que estar necesariamente por encima de todo, que es la calidad de nuestras discusiones. Pero cuando Eso lo es que... bajamos a la población, a la ciudadanía,
yo no lo veo reflejado así, al menos. Claro, claro. Porque lo que pasa es que pareciera que hay como un clima detrás de conflictividad, de acusación, Miren, de mentira y demás, Aldo que se termina Solari es trasladando. más de medio siglo, hace capaz que 60 años. Aldo Solari, un sociólogo extraordinario que tuvo este país, de la década del 50, del 60 y hasta los años 80. Decía que la política en Uruguay tiene algo de pleito deportivo. Es así. Bueno, llegó el fútbol, ¿no? Bueno, además llegó el fútbol. Pero tiene algo de eso, ¿no? De camiseta, de, vamos a decirlo así, de emociones, para no hablar de irracionalidad. De emociones, de pasiones. Y entonces, bueno, donde me apuren, yo prefiero una sociedad como la nuestra, que a veces se enoja, ¿no? Con el otro, con el que piensa distinto, a una sociedad como otras, en donde la política no importa, claro. Sí. y donde la gente no se involucra. Sí, apatía. El lado bueno de esto es que la gente tiene pasión, y mientras haya pasión por los partidos y por la política, estamos a salvo. El mensaje de los líderes es muy importante Claro. para amplificar o no esas situaciones, porque a Claro. veces hay encontronazos entre ciudadanos que presos de la pasión, por llamarlo bien. de alguna manera, pueden tener acciones equivocadas. Y Claro. al otro día, el 28, vamos a convivir todos nuevamente en el escenario que se haya dado, ¿no? Pero a veces también se señala por parte de autoridades o de líderes políticos esas acciones dándoles una ampliación, una amplificación que quizá no la tienen, ¿no? Es algo puntual, de barrio, digamos. Sí. Hay una responsabilidad muy grande en los líderes políticos. El clima lo construyen básicamente los líderes. Y la opinión pública de este país no la construyen ni los periodistas, ni los politólogos. La construyen, por suerte, los partidos políticos y los dirigentes de los partidos, ¿no? Entonces, ahora, también la ciudadanía tiene su responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Ustedes como periodistas, nosotros los analistas, ¿no? Los activistas, los militantes de los partidos, tienen una gran responsabilidad. No solo mi punto es, no solo los líderes son responsables del clima, de la calidad del clima o del bienestar en las discusiones. Ahora, Cada uno de nosotros es responsable. Todo el mundo tendría que tener conciencia de que puede dañar a la democracia con un tuit. ¿Qué escenario visualizás el 28 de marzo? Bueno, un cambio en la correlación de fuerzas, ¿no? Esto es una pulseada. Alguien va a ganar, alguien va a perder, ¿no? Y el que gane, viento en la camiseta. Si el gobierno, si termina ganando el no, la papeleta celeste, y el gobierno, ¿no? Viento en las velas, pedal en el acelerador, reformas que se vienen, más prestigio para el presidente, más confianza de los dirigentes de la coalición entre sí, una coalición fortalecida. Si gana la oposición, ¿no? Si gana el sí, la papeleta rosada, y un golpe para el gobierno, quizás amenazas. ¿Condiciona en los próximos años? Y sí, menos fuerza para seguir adelante con las reformas. Yo percibo un gobierno que tiene ganas de mover el statu quo. Este es un gobierno que tiene ganas de hacer cosas, y que está haciendo cosas. Ahora, si pierde esta pequeña, no diré batalla, ¿no? Si pierde en el referéndum, y va a perder power, va a perder potencia, ¿no? Eso es así. Nada dramático, pero sí es importante. De cara a lo que pueda pasar en estos 3 años que faltan del mandato de la calle Pou, y también pensando en el 2024, ¿no? Si se confirma el sí, es decir, queda incambiada la ley de urgente consideración, sí hay más fuerza y mejores posibilidades para las próximas elecciones, por ejemplo. Y eso es lógico, ¿no? Y sí, claro, porque entonces el gobierno habrá superado una prueba extraordinaria, porque esta es una prueba extraordinaria. Lo fue hace 30 años para la calle Herrera, ¿no? El referéndum sobre la ley de empresas públicas. Esta es una prueba extraordinaria, ¿no? O el gobierno se fortalece o se debilita, o la oposición se fortalece o se debilita. Es así. Tiene consecuencias en el plano de las políticas públicas y de las reformas, y tiene consecuencias electorales. Pero claro, no es una guerra, y lo que está por encima de todo es cómo, insisto, cómo jugamos el juego de la competencia electoral. Recién mencionabas que de ganar el no, de mantenerse los 135 artículos de la ley de urgente consideración, podrían venirse nuevas reformas. Sí. ¿En qué sentido? Y sí. ¿De qué hablamos? Quedan 3 años de gobierno. Bueno, hay una reforma educativa prometida en el Compromiso por el País
y planificada en el gobierno. Bueno, un gobierno con energía, un gobierno que sale airoso en una prueba como esta, va a tener más poder, más entusiasmo, menos obstáculos, ¿no?, para llevar adelante la reforma educativa, que es un desafío muy importante para el Uruguay desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El gobierno tiene en la agenda la reforma de la seguridad social. Y la reforma de la seguridad social va a ser más profunda, creo, ¿no?, si el gobierno tiene más fuerza. Otro tanto podemos decir, no sé, otras reformas que están... El tema o medio ambiente o el tema del comercio exterior. Es decir, este gobierno tiene una agenda importante y, bueno, eso. Tendrá más fuerza o menos fuerza para implementar esas reformas dependiendo de lo que pase el 27. Ya para cerrar, ¿qué evaluación harías de lo trabajado por el gobierno hasta ahora? Un gobierno que tenía un plan, que arrancó con esta polémica ley ómnibus, que debió ser aprobada en 45 días por su formato, donde el presidente tiene una fuerza muy particular, una impronta también muy particular, y donde también cayó el peludo de regalo que fue la pandemia, ¿no? Sí. La guerra con Ucrania y Rusia ahora también que repercute. Yo, al menos en lo personal, yo evalúo a los gobiernos no por el contenido, no por las políticas públicas, si me gustan o no me gustan las orientaciones de cada política. Yo creo que lo que corresponde es que nosotros, desde el lugar del análisis político, digamos, a ver, un buen gobierno es aquel que hace un esfuerzo significativo, honesto, intenso, por cumplir con sus promesas electorales. Para mí, ese es un buen gobierno. ¿Es el caso? Y en general, los gobiernos uruguayos suelen ser así. El primer gobierno de la calle Herrera trató de cumplir con su programa. Sanguinetti II trató de cumplir con su programa. Tabaré Vázquez, sobre todo en el primer mandato, trató de cumplir con su programa. Y este es un gobierno que trata de cumplir con lo prometido. ¿Te puedo consultar ahí un aspecto en particular que ha estado en discusión, en las charlas y demás, y tiene que ver con el aumento de tarifas, por ejemplo? Que una de las grandes promesas electorales fue: hay margen para bajar lo que tiene que ver con la energía eléctrica, con los combustibles. ¿Así se cumplió o no se cumplió? Yo creo que ahí hace un esfuerzo el gobierno por cumplir y tiene... Creo que tenemos que evaluar esto en el 2024. Sí. En lo personal digo, bueno, deberían llegar al 2024 habiendo bajado las tarifas. Deberían llegar al 2024 habiendo bajado impuestos, porque eso lo prometieron. Pedirle eso al gobierno ahora y después de la pandemia y de la recesión del 2020, es difícil, porque además otra promesa clave del gobierno es disminuir el déficit fiscal. Entonces, el escenario para el gobierno, para cumplir con todas sus promesas, el escenario no es sencillo. De hecho, en el 2019, desde el mundo del periodismo, del análisis político, se vivió diciendo, ¿no? Vivimos diciendo, ¿será capaz el gobierno de hacer estas dos cosas a la vez, ¿no? De bajar el déficit fiscal sin subir las tarifas? Bueno, yo creo que hay que evaluarlo en el 2024. Adolfo, muchas gracias por estos minutos. Dale, no, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con el politólogo Adolfo Garcella. Son las 9 de la mañana, 42 minutos. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.